Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Hechos capítulo 1 versículos 3 al 14, que es de donde va a estar fundamentada la predicación en esta ocasión. Hechos capítulo 1 versículos 3 al 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El tema que vamos a estar considerando se titula: ¿qué estamos mirando? ¿Qué estamos mirando? En el último mes y medio ha sido todo un torbellino para los discípulos de Cristo. Apenas 40 días antes lo habían visto morir en la cruz, y ese día todos sus sueños y esperanzas fueron derrumbados. Se escondieron por temor a sufrir el mismo destino que había experimentado su Señor. Pero 3 días después de su muerte, Jesús se les apareció vivo otra vez. Su Señor ha resucitado de entre los muertos. Y cuando lo miran vivo, hermanos, sus corazones se llenan de esperanza. Están felices y contentos de ver a su Señor otra vez, de poderle abrazar, de poder escuchar su voz nuevamente. Sin embargo, y a pesar de eso, aún así vacilaron. Su ánimo era sumamente inestable. Andaban por un tiempo muy temerosos, después muy contentos y después otra vez estaban temerosos. Bueno, el Señor los llevó aparte y comenzó a enseñarles algunas verdades importantes que ellos necesitaban saber, como dice ahí Hechos capítulo 1 en el versículo 3. Y aunque Él se va, les deja una obra que hacer, les deja una tarea para realizar. El Señor les entrega su obra y así le entrega a cada uno su ministerio como apóstol de Cristo. Y entonces el Señor les indicó qué era lo que esperaba de ellos. El Señor les enseñó lo que debían hacer. El Señor los consoló y dio ánimo a sus atribulados corazones. Pasó 40 días con ellos, instruyéndolos, consolándolos y animándolos. Después de pasar ese tiempo con Jesús, los discípulos están de pie con Él
en el Monte de los Olivos. Les da algunas palabras finales de instrucción y luego, mientras lo miran, comienza a elevarse sobre ellos. Comienza a elevarse y a ascender al cielo. Y así de pronto Él se va, se aparta de ellos, se aparta de su presencia y los deja desconcertados en la montaña. Ahora están sin Él. En ese momento los discípulos se llenan de más preguntas que respuestas. Sin duda sus mentes están llenas de muchos pensamientos confusos y muy probablemente con mucho temor en sus corazones. Mientras estaban ahí mirando al cielo, mientras estaban ahí desconcertados viendo cómo Jesús se va al cielo, se les aparecen unos ángeles, unos mensajeros de Dios. Y entonces les dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? En otras palabras, los ángeles les preguntan qué están mirando en el cielo. Y de esto estaremos hoy hablando. ¿Qué estamos mirando? Ese es nuestro tema. Esa es la cuestión que vamos a tratar a la luz del pasaje del libro de los Hechos. ¿Qué estamos mirando? Ese es el pensamiento en el que hoy quiero que meditemos. ¿Qué estamos mirando? Quiero señalar algunas cuestiones que ocuparon la mente de los discípulos el día que Jesús ascendió a la gloria. Y quiero abordar esas cuestiones porque son las mismas que hoy en día están en la mente de muchos hijos de Dios. Son las mismas cuestiones que están en nuestro corazón, son las mismas ideas que están en nuestra mente. Meditemos juntos entonces, mientras escuchamos las lecciones que hoy nos entregará la palabra de Dios. ¿Qué es lo que están mirando los discípulos? Bueno, en primer lugar, según el versículo 9, dice el texto: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Mis hermanos, los discípulos están mirando una salida obligatoria. Una salida obligatoria. Mientras Jesús está con sus discípulos en el Monte de los Olivos, instruyéndoles sobre sus tareas y sobre su palabra, de repente Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Mis hermanos, la gravedad repentinamente perdió su poder sobre el cuerpo de Jesús. Y entonces comenzó a ascender al cielo hasta desaparecer en una nube. No sobre una nube, sino en una nube. Desapareció de sus ojos. Ahora, la palabra nube es interesante. Porque aunque la palabra nube bien puede recordarnos algo que estamos acostumbrados a ver en el cielo, eso no cambia el hecho de que su aparición y su función no son nada ordinarios. Es decir, nosotros salimos a la calle y vemos nubes, ¿verdad? Y decimos: pues nubes, todos los días vemos nubes. Nadie se sorprende que están las nubes ahí. Pero la función y la aparición de esta nube es extraordinaria, no es natural, no es normal. El texto dice que esa nube realizó dos cosas sobre Jesús. ¿Ya se fijaron? Realizó dos cosas sobre Jesús, dice el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado, ¿y qué cosa? Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hizo dos cosas la nube sobre Jesús: le recibió y lo ocultó. Hizo esas dos cosas sobre Cristo. Entonces bien puedo decir que cuando leemos que esta nube recibió a Cristo y ocultó a Cristo, entonces el propósito de esa nube fue extraordinario. ¿Por qué? Porque las nubes no tienen esa función. Las nubes no fueron creadas para recibir cuerpos, para ocultar cuerpos. Las nubes, naturalmente hablando, se forman cuando el vapor de agua existente en el aire se condensa, y para que esto ocurra es necesario que la temperatura descienda a la vez que la presión se mantiene constante.
Es así que las nubes son un conjunto de diminutas gotas de agua o cristales de hielo suspendidas en la atmósfera. Esos son las nubes. No es gas, son pequeñas partículas de agua o de hielo. Son un efecto secundario de la temperatura de la condensación. Ahora bien, ¿con qué propósito? ¿Para qué se forman las nubes? ¿Por qué pasa eso? Bueno, con el fin de hacer posible la lluvia o la nieve según la región donde se formen. Sin nubes no hay lluvia. Necesitamos lluvia, bien, se forman las nubes y entonces hay lluvia. Ese es el fin natural de ellas. Pero esta nube apareció ¿para qué? Para recibir y para ocultar al Señor Jesucristo. Esa nube no apareció para hacer llover. Esa nube no apareció para que nevara. Esa nube apareció específicamente para recibir y ocultar al Señor. La gloria y el poder de Dios estuvieron ahí involucrados. Esto no fue accidental. No es que accidentalmente Jesús iba subiendo y de repente se topó con una nube ahí. No, eso no fue accidental, sino que marcó el momento en que Jesús dejaría este mundo para volver al Padre Celestial allá en la gloria. Ahora, cuando todo esto ocurrió, el versículo 10 dice que los discípulos estaban con los ojos puestos en el cielo. Estaban con los ojos puestos en el cielo. En el versículo 11 dice que ellos estaban mirando al cielo. Estas dos frases indican que la mirada de estos hombres estaba fija en el cielo. Usted podía verlos inmóviles. Usted podía mirarlos paralizados mientras Jesús estaba ascendiendo y desaparecía en el cielo. Estaban ahí, parados, con los ojos fijos. No los movían para otra parte. No les interesaba lo que pasaba a su alrededor, sino que estaban fijos. La mirada estaba fija en ese punto en el cielo. La pregunta es esta: ¿qué estaban pensando cuando estaban con la mirada fijada ahí en ese punto en el cielo? ¿Qué estaban pensando? ¿Qué había en sus corazones? Bueno, déjeme decirle una cosa. La actitud y la posición de fijar su mirada en el cielo nos puede decir mucho acerca de lo que muy probablemente hay en sus corazones. Quizás algunos están asombrados, otros están desconcertados y tal vez algunos de ellos tienen un sentir de soledad. Se sienten vacíos y solos. Tienen nostalgia cuando ven que su maestro, su Señor, se va, desaparece, ya no está más. Y cualquiera que haya sido su sentir o su pensar sobre esto, el hecho es que deberían de tener tales emociones o ideas precisamente por el cariño que tenían por Cristo, aunque el Señor Jesucristo les había dicho antes que Él se iba a ir. Esto no los tomó por sorpresa. Ellos ya sabían que Jesucristo se iba a ir. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, en el versículo 62, Jesús preguntó, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Juan 6, 62. Ahí dice, ¿qué pasaría si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Dando a entender que eso es exactamente lo que iba a ocurrir. En el capítulo 16 de Juan, en el versículo 28 también dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Ven? Los discípulos entendían que Jesús tenía que volver al Padre Celestial, según Juan capítulo 16, versículo 28. También en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 11, dice Juan 17, 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Jesús está orando y dice que va al Padre. Entonces los discípulos ya deben de saber, tienen el conocimiento de que Jesucristo se va a ir, pero aún así cuando ven que se va, aún así están asombrados. Ellos están preocupados por ver a Jesús alejarse de ellos y ya no verle más.
Su mirada fijada en el cielo es una mirada de desconcierto, una mirada de preocupación, de tristeza, de asombro. Es por eso que vemos a los ángeles hacerles esa, podría decir yo, tierna reprensión. Ahí lo dice en el versículo 11. Mientras ellos están ahí fijados, se acercan los dos varones y les dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Esa pregunta es una reprensión. En otras palabras, les están diciendo: ¿por qué están fijos sus ojos en el cielo? Como si hubiesen perdido algo para siempre. Su mirada es de desconsuelo, hermanos. Y entonces les dice: ¿qué les pasa? ¿Por qué están así? Y luego les dicen: Él volverá. No tienes que estar tan preocupado de que se ha ido, porque volverá. Y eso es un consuelo, hermanos. Yo no sé cuando ustedes han visto a alguien que aman mucho y lo quieren y se va, se tiene que ir, pero hay un consuelo, ¿no? Que va a volver y nos dicen: nos vemos el año que entra, voy a venir. Bueno, ese es el consuelo, esa es la esperanza. Y estos hombres están desconsolados y vienen los ángeles y les dicen: ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No hay razón para estar desconsolados, les dicen. No hay razón para estar preocupados, tristes y desolados, porque Él volverá así como le habían visto irse. Para los discípulos, la ascensión del Señor al cielo cambió todo, hermanos. Cambió todo. Durante los últimos 3 años, estos hombres habían pasado casi cada momento de sus vidas con Jesús. Habían dejado todo. Dejaron familia, dejaron amigos, dejaron negocios para estar cerca de Él. Por 3 años, imagínense, 3 años andar ahí con Cristo, estar con Él durante 3 años. Pero ahora, de pronto Él se ha ido y ellos no saben qué hacer. Estoy seguro de que la partida del Señor Jesucristo los dejó confundidos y preocupados. No entendían del todo por qué tenía que dejarlos solos. A veces nos sentimos así, hermanos. Quisiéramos ver al Señor como nos vemos entre nosotros. ¿Cómo creen que cambiaría esta iglesia si de pronto viéramos a Jesús aquí en persona, físicamente? ¿Cómo creen que cambiaría nuestra actitud? La misma iglesia cambiaría. Es más, hasta los vecinos cambiarían. Hasta el paso entero cambiaría si de pronto se enteraran que Jesús está aquí parado físicamente ahí. Se nos llenaría aquí de periodistas y vendría toda clase de personas. Se llenaría este lugar hasta reventar. Cambiaría todo si Jesús estuviera aquí. Y a veces sentimos esa necesidad. Quisiéramos ver a Jesús, quisiéramos estar con Jesús físicamente. A veces nos pasa eso. A veces nos sentimos así. Tal vez tenemos el deseo de tocarlo, de escuchar su voz, pero al no verle físicamente por ninguna parte nos sentimos, ¿qué cosa? Angustiados, solos, sin protección. Hasta parece como que estamos practicando una religión más como las muchas que hay. Como las religiones que tienen otras personas de otros países. Decimos, esta es otra religión. Y alguien hasta nos podría decir: ustedes son una religión más adorando un muerto. Ustedes adoran un muerto. Y nos pudiéramos sentir así. Sin embargo, lo que tenemos que entender es que la salida de Jesús de este mundo era necesaria. Por eso los discípulos, cuando están mirando al cielo, están mirando una salida obligatoria, necesaria. La pregunta es: ¿por qué? Bueno, en Juan capítulo 16, en el versículo 7, nos enseña que Jesús tenía que irse de este mundo precisamente por causa de la obra del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Juan 16, 7:
Pero yo os digo la verdad, está hablando Jesús, os conviene que yo me vaya. Jesús dice que es conveniente que Él se vaya. No era conveniente que Él se quedara aquí. No era conveniente que Él estuviera aquí. De hecho, era necesario, era conveniente que Él se fuera. Dice, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Era necesario, hermanos. El plan de Dios tenía que seguir su curso. El plan de Dios no podía detenerse. Jesús tenía que irse. Ese era el plan de Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo comenzara su obra, para que el Espíritu Santo comenzara su ministerio, y eso era necesario y conveniente. El hecho de que Jesús no esté aquí físicamente y que no lo podamos tocar, ni escuchar su voz, ni percibir su aroma, es algo conveniente. No nos hemos quedado aquí porque Él murió y ya. Es que lo mataron y por eso no está con nosotros. No, Él resucitó entre los muertos y tenía que irse porque así nos convenía como iglesia, porque así nos convenía como cristianos, porque era necesario que Él se fuera. La obra del Espíritu Santo tenía que comenzar. Jesús había estado conviviendo con los discípulos por 3 años, caminando. Ellos lo vieron así como ustedes me miran a mí, yo los veo a ustedes. Ellos lo vieron así. Ellos estaban acostumbrados a seguir a Jesús por la vista, ¿no? Por la vista. Ellos estuvieron viendo sus milagros, estuvieron escuchando su voz, sintieron su toque. Él era real, era tangible, estaba a su lado físicamente. Lo vieron hacer todos estos milagros. Lo vieron hacer tantos milagros. Pero cuando Jesús muere en la cruz se llenaron de miedo. Dice en Juan capítulo 20, en el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. ¿Por qué estaban reunidos ahí? ¿Estaban cantando alabanzas? No. ¿Estaban reunidos adorando a Dios? No. ¿Estaban ahí reunidos para animarse unos a otros? No, estaban reunidos por miedo. Cuando Jesús murió en la cruz y fue sepultado, los discípulos tenían miedo. Y aun cuando Él resucitó entre los muertos, dice ahí mismo en el capítulo 21, en el versículo 3 del Evangelio de Juan, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ya no hay nada que hacer. Jesús ya está muerto, ya anduvimos con Él. ¿Ahora qué vamos a hacer ahora? Dijo Pedro, me voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Pero como quiera ellos siguieron su rutina. Su rutina. Estos hombres estaban tan acostumbrados a la presencia física de Jesús que creían que no podían hacer nada si Él no estaba físicamente a su lado. Pero cuando Jesús se va, entonces estos hombres tuvieron que aprender a caminar por fe. Tuvieron que aprender a ejercer la fe, a vivir no por vista, no por vista. Y es la manera en que nosotros debemos aprender a vivir nuestra fe. Dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, en el versículo 7. 2 Corintios, capítulo 5, en el versículo 7. Dice ahí la palabra del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Así es como debe ser nuestro caminar. Por fe, no por vista. Por fe. El Espíritu Santo vino a ellos, finalmente, para capacitarlos y ejercieran eficazmente su ministerio, hermanos. Nosotros disfrutamos de esa misma bendición hoy en día. Debido a que Jesús se fue, el Espíritu Santo vino a hacer su obra. Y mire lo que nos entregó para empezar. Mire lo que nos entregó para empezar. Nos entregó esto.
Esta es la espada del Espíritu. Nada más para empezar. Nada más para empezar. Jesús dice, me conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y haga su obra. Y mire nada más lo que nos entregó, la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Él mora además con cada uno de nosotros. Para guiarnos, para ayudarnos, para fortalecernos. Para consolarnos e instruirnos en el camino de Dios. Para ayudarnos en nuestra predicación allá afuera, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces era necesario que Jesús se fuera. Lo que los discípulos vieron fue una salida obligatoria, porque así el Espíritu Santo iba a comenzar su ministerio. Jesús se fue, mis hermanos, ¿saben para qué? Otra cosa conveniente de que Él se haya ido y no esté aquí, es que Él intercede por nosotros. Ahora vean esto, qué tremendo es esto. En Hebreos capítulo 1, en el versículo 3, Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, fíjense bien, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, su muerte en la cruz, ¿qué hizo después? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ven, era necesario que Él se fuera para sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. Para eso se fue, para sentarse a la diestra de Dios. Y usted sabe que cuando Esteban fue martirizado, ¿verdad?, por predicar el evangelio, ¿qué dijo? Veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Ven, Él se fue para sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué significa eso? ¿Alguna vez se han preguntado qué significa eso de que Jesús esté sentado a la diestra de Dios? No está literalmente sentado. No está literalmente ahí en una silla, ahí en una sillita, ahí en un lado. No, es un lenguaje figurado que dice algo, significa algo. ¿Qué significa estar sentado a la diestra de Dios? Bueno, eso representa una función que Él desempeña a favor nuestro. ¿Cuál es esa función? Hebreos capítulo 7, versículo 25. Ahí vemos para qué está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? Dice Hebreos capítulo 7 en el versículo 25 que Jesús tiene el poder de salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y luego dice, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es lo que hace Jesús a la diestra de Dios? Intercede por nosotros. Eso es lo que hace. Me conviene a mí que Él se haya ido. Me conviene porque Él está sentado a la diestra de Dios y está intercediendo por mí. Eso nos debe llenar de confianza, pues cuando caemos y nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿sabe qué hace Jesús? Intercede. Tengo quien interceda por mí. Tengo un abogado. El apóstol Juan dijo en 1 Juan capítulo 2 versículo 1, si alguno hubiere pecado, ¿qué cosa? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Ven? ¿Qué está haciendo Jesús sentado a la diestra de Dios? Está abogando por nosotros. Yo caigo en pecado, confieso mi pecado y dice la Biblia que tengo abogado para con el juez, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es poderoso para guardaros sin caída, dijo Judas, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas 24. Judas versículo 24 dice eso. Que Jesús es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Cómo nos presenta delante del Padre? ¿Cómo nos presenta? ¿Cómo hace para llevarnos ante Él? Bueno, intercede por nosotros, a favor nuestro. Nos presenta sin mancha delante del Padre Celestial. Mis hermanos, nos convenía que Jesús se fuera, porque de esa manera Él iba a estar abogando directamente ahí con el juez. Ahí está en un ladito del juez y ahí está abogando por mí. Él es mi abogado y Él está abogando por mí. Él está intercediendo por mí. Me convenía que Él se fuera. Y una tercera cosa que nos conviene que Él se haya ido
es que fue no hacer nada, además de estar intercediendo y de estar abogando por nosotros, se fue a preparar lugar para nosotros. Se fue a preparar lugar. Él así lo dijo. En Juan 14:3 dice, y si yo me fuere, bueno, ya se fue. Y si yo me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En otras palabras, Él se fue para que luego yo esté con Él. Esto es interesante porque Él se fue antes que yo, Él se fue antes que nosotros, porque fue a preparar lugar para nosotros, para estar con Él, hermanos. Él no va a venir nada más a visitarnos. Cuando Él regrese no va a venir a decir, hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos, ya me voy otra vez. No, Él va a volver por segunda vez y nos va a llevar precisamente para que estemos en el mismo lugar donde Él está. Entonces nos conviene que Él se haya ido. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos mirando, hermanos? ¿Estamos mirando hacia el cielo llenos de tristeza y soledad y con preocupación y angustia? Tengamos presente la razón por la cual Jesús se fue. Eso hay que tenerlo presente. Hay que fijar nuestra vista, nuestros corazones en las razones por las cuales se fue al cielo. Ahora dice Hechos capítulo 1 versículos 6 y 7. Y hemos visto que los discípulos estaban mirando una salida obligatoria. Era necesario que Él se fuera. Versículos 6 y 7 de Hechos capítulo 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando los discípulos estaban mirando, ¿sabe qué estaban mirando? Estaban mirando un futuro confuso. Un futuro confuso. Sabiendo que Jesús, o sabiendo que había llegado el momento de que Jesús partiera, los discípulos están preocupados por lo que les depara el futuro. Le preguntan a Jesús sobre el futuro y sobre cuándo pueden esperar cuándo pueden esperar que Él establezca el reino de Dios. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos están preocupados por el futuro. Quieren saber si ha llegado el momento o si hay que esperar más. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Ya llegó el momento o seguimos esperando? La respuesta del Señor no les aclara el asunto. Jesús les dice esencialmente que tales cosas no son asunto suyo. No os toca a vosotros. ¿No os toca a quién? A vosotros. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No es su asunto, les dice. Las cosas secretas pertenecen al Señor. Mis hermanos, ¿qué piensan ustedes del futuro? ¿Están mirando el futuro fijamente? ¿Están atentos al futuro? ¿Están preocupados por el futuro? El futuro es algo secreto que el hombre no puede conocer. No puede, hermanos. Por más que usted busque en los brujos o en los horóscopos o en la suerte, usted no puede conocer el futuro. El hombre no puede conocer el futuro. Ningún psíquico, ningún medium adivino puede decirnos lo que será mañana. No se puede. Ni mañana siquiera. Nadie puede hacer eso. Nadie más que Dios sabe lo que depara el futuro. Solo Dios puede saber eso. Solo el Señor sabe cuándo vendrá Jesús por su pueblo. Cualquiera que diga lo contrario está engañado y quiere engañar. Ahora, si bien ningún ser humano puede saber lo que le depara el futuro, los cristianos sabemos quién suministra el futuro. Y esto es lo glorioso. Yo no puedo saber lo que va a pasar en el futuro, pero sé que el Señor suministra el futuro.
En otras palabras, sé que mi Señor se encarga de mi futuro. Eso es lo bueno. No puedo saber, no sé qué viene en el futuro. El futuro es como un túnel oscuro que no sé qué hay allá, no sé qué hay del otro lado. Pero no tengo por qué estar preocupado por eso, porque sé que el Señor suministra el futuro. Nuestro Padre está fuera del tiempo, trasciende los límites del tiempo y el espacio, hermanos. Si bien no podemos ver el futuro, el Señor ya está en todas nuestras mañanas. Eso es lo importante de nuestro futuro. El Señor ya está ahí. Mañana el Señor ya está ahí. Mañana y pasado mañana el Señor ya está allí. Él ha preparado nuestro camino y ha ordenado nuestros pasos, y eso es lo importante. Es como cuando nos subimos a un tren. Bueno, ya no hay trenes, ¿verdad? Ya no hay trenes. A veces yo en la predicación pongo ejemplos de mi experiencia de cuando ya vivimos en otra época. Es como cuando usted se sube en un avión, aunque me gustaba más el del tren. Uno se sube y uno sabe que va a llegar a un destino, ¿no? Uno sabe, uno confía en eso. No sabemos si vamos a llegar o no, no sabemos realmente, pero confiamos plenamente en la pericia de los pilotos, confiamos plenamente en el funcionamiento del avión, que todo está bien, e incluso confiamos en las estadísticas. Nos dicen que es más fácil accidentarse en un carro que un avión. Entonces es más seguro el avión que un automóvil. Y vamos y nos sentamos, mire, sin temor alguno. Quizás nos espanta un poco cuando el avión despega, ¿verdad? Cómo se siente ese cambio de velocidad y esas vueltas que gira, pero regularmente todos vamos tranquilos, confiando en la pericia del piloto. ¿Por qué va usted tan tranquilo y tan confiado? ¿Por qué? Porque confía en la habilidad del piloto y confía en que ese aparato está bien construido y no fallará. Usted confía en eso y entonces usted no se preocupa. Usted no va temblando ahí, se va a caer esta cosa. No, usted va tranquilo. Algunos van hasta comiendo ahí. Es lo mismo con el futuro. No hay que preocuparse como cristianos por el futuro, porque el Señor es nuestro futuro. Él está ahí, Él va pilotando nuestras vidas, Él lleva el control de nuestras vidas. Él ha preparado nuestro camino, Él ha ordenado nuestros pasos. Ese pensamiento es reconfortante para mí. Nuestro mundo está lleno de dolor, está lleno de tristeza y angustia. Nadie sabe si mañana será mejor o peor. Nadie sabe eso. Bueno, independientemente de lo que nos depara el camino de la vida, independientemente de lo que venga, sea algo bueno, sea algo negativo, sea algo malo, nuestro Padre no solo camina con nosotros, sino que también camina delante de nosotros para preparar ese futuro. No solo está a mi lado siempre, sino que está delante de mí siempre. Él siempre está delante de mí siempre está delante. Y en eso tengo que confiar. El mañana es algo confuso para nosotros como personas mortales. Ni siquiera se nos promete que estaremos aquí mañana. ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede garantizar que va a estar mañana? A veces decimos con toda seguridad, mañana ahí nos vemos. Ahí te veo mañana, ahí nos vemos a las 3 de la tarde, ahí nos vemos mañana. Y de repente, ¡pam!, algo pasa y ya no estamos. ¿Ven? Hay hermanos aquí ahora que estaban aquí y esperamos verlos y ya no están. Y así en otros lugares, ¿ve? La vida es como la flor, es como la neblina. Entonces, ni siquiera se nos promete si vamos a estar mañana. Hoy estamos aquí, mañana puede que estemos en la eternidad. Hoy los buenos vientos pueden estar soplando a nuestro alrededor, pero mañana puede que nos encontremos en una tormenta terrible sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. Si bien el futuro puede estar envuelto en un velo de misterio, en lo que a nosotros respecta, sin embargo, tenemos la seguridad de que el Señor ya está allí. No importa cuán fuerte venga la tormenta, eso no lo puedo controlar, pero lo que importa es que el Señor ya está ahí en medio de la tormenta, hermano. Eso es lo que importa. No importa
Si nos van a arrojar al lago de fuego, al horno de fuego, perdón, no importa si nos arrojan un horno de fuego, el Señor ya está ahí caminando con nosotros en el horno de fuego. No importa si nos arrojan al foso de los leones, no importa, porque el Señor ya está ahí en el foso de los leones. Y eso es lo bueno, que el Señor siempre está en nuestro futuro. Lo que tenemos que trabajar es que nosotros estemos con el Señor en el futuro. Nosotros, siendo fieles y perseverando fieles en su camino. Los discípulos están preocupados por el futuro, pero no tenían por qué estarlo. El Padre tenía el futuro bien controlado. Ahora, ¿qué está usted mirando? ¿En qué está fijando su atención en el futuro? ¿Está usted preocupado por el mañana? ¿Le afligen las preocupaciones, los miedos y las dudas sobre mañana? Si es así, no tiene por qué preocuparse ni tener miedo. Nuestro Padre ya se ha ocupado de nuestro mañana. Todos estamos en sus manos. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículos 4, 5 y 8, vemos otra cosa que están mirando. Dice ahí, capítulo 1, versículo 4 y 5. Hechos 1, 4 y 5 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué están mirando los discípulos? Están mirando una desafiante tarea. Ellos están mirando una desafiante tarea. Y este es otro elemento que llamó la atención de los discípulos ese día. Fue la tarea que se les dio en el versículo 8. Me seréis testigos ante el mundo. Me seréis testigos ante el mundo. Debían comenzar en Jerusalén y luego seguir así hasta lo último de la tierra. Se les encomendó la tarea de compartir el evangelio con todas las personas en todos los lugares. Su mandato era predicar el evangelio a toda criatura. Debían ir a ser discípulos. Estos hombres tenían un mensaje que contar y el Señor los envió a comunicarlo. Esta tarea debe haber estado en el centro de sus mentes mientras veían que Jesús se iba. Miren, Jesús les dice: vayan y hagan discípulos, y entonces Él se va. Deben estar pensando: ¿y ahora qué voy a hacer con esta tarea tan grande? Él se va de aquí, se va en una nube, ya no está más aquí, tengo que hacer este trabajo, tengo que hacer esta obra. Durante los últimos 3 años los discípulos habían observado al Señor Jesús hacer lo que les había enviado a hacer. Por 3 años Él anduvo haciendo lo que ahora ellos iban a hacer, pero solitos. Le habían oído predicar, le habían visto amar a los perdidos y le habían visto cruzar todas las barreras sociales y religiosas para alcanzar a los pecadores. Se han de ver emocionado al ver a Jesús haciendo eso, ¿no? Ver a Jesús. Yo a veces, cuando hermanos me acompañan a predicar, veo cómo se emocionan. Cuando están ahí mirando, están ahí parados en un lado mientras yo estoy acá hablando con judíos, con religiosos, católicos, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová y ateos, y ellos se emocionan al ver cómo le responde uno, qué les dice uno con la Biblia. Se sienten emocionados. Ahora ya lo hacen ellos. Ahora ellos van y se emocionan, ahora ellos. Es emocionante predicar, y así estos hombres habían visto a Jesús lidiar con todas esas cosas, con romanos, con fariseos, con los de su nación, con los celotes, con todo mundo predicando el evangelio, con todas las barreras que eso implica. Y ahora Él les envía a predicar. Pero Él siempre había estado ahí y ahora ya no estaba. El maestro ya no está. Lo que viste en el maestro ahora lo vas a hacer tú, pero el maestro ya no está. Él ya no te va a sacar del apuro. Él ya no te va a ayudar. Él ya no va a pegar a otra oreja. Si tú te atreves a cortarle la oreja a alguien, Él ya no la va a pegar porque Él ya no está.
ahora Él se va y ellos se quedan atrás para seguir sin Él. De seguro, esa tarea les llenó de miedo. Y lo digo por experiencia, les digo a los hermanos, hermano, ahora le toca a usted, vaya. Y dicen, es que tengo miedo, venga usted conmigo. No, vaya usted solo, vaya. Súbase al púlpito a predicar, les he dicho a jóvenes, ahora les toca, ¿y usted qué va a hacer? Yo voy a estar ahí sentado o yo me voy a ir a otro lado, y tienen miedo. Y así los discípulos tienen miedo, están temerosos porque Él ya no va a estar ahí. ¿Cómo lo iban a hacer sin Él? ¿Cómo iban a realizar la obra sin Él? Bueno, en este texto Jesús le recuerda que aunque Él ya no está, que aunque Él se fue, no los dejó sin las herramientas adecuadas para cumplir con su tarea. ¿Qué dice el versículo 5? Ahí dice, Jesús les promete que serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa promesa se cumplió 10 días después, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino con poder sobre ellos. ¿Para qué? Para capacitarlos y ayudarles a cumplir con la misión que les había encargado. La noche antes de morir, el Señor Jesús prometió a estos hombres que enviaría a alguien para ayudarles. Dice en Juan capítulo 14, versículos 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Los apóstoles tenían que entender que aunque Jesús se fue, ellos no estarían huérfanos. Lo mismo dice el versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Jesús les dice a los discípulos que el Espíritu Santo les daría poder para cumplir con su misión. No tendrán que hacer la tarea de Dios solos. Se les promete su poder mientras llevan el Evangelio hasta los confines de la tierra. No están desarmados. Ahora, mis hermanos, nosotros todavía estamos aquí y Dios no nos ha dejado desarmados, tampoco. No nos ha dejado solos en nuestra tarea. ¿Por qué seguimos en este mundo? La pregunta es, ¿por qué sigo acá? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué no somos bautizados y nos vamos? En cuanto salga del agua, ¡fum!, me voy al cielo. ¿Por qué sigo aquí? Bueno, estamos aquí porque el Señor aún no ha terminado con nosotros. Aún no ha terminado con nosotros. Una razón por la que nos deja aquí en este mundo con todo su pecado, con toda su hostilidad y toda su maldad y sus problemas y su dolor, es para que podamos ser testigos suyos de la gracia salvadora, donde Jesús está trabajando con los pecadores de nuestros días. Por eso estamos aquí, para ser testigos suyos, para testificar de su amor. Él nos deja aquí para que el mundo vea a Jesús en nosotros y para que hablemos a los perdidos del Cristo que salva. Para eso estamos aquí. La Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 3, versículos 2 al 3, el apóstol Pablo nos describió de esta manera. 2 Corintios 3, 2 al 3 dijo, nuestras cartas sois vosotros. Vean, ¿ven? Somos cartas. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahí está. ¿Por qué estamos aquí? Porque somos cartas, somos epístolas para ser leídas por los hombres. Cuando lean nuestras vidas, deberían leer acerca del amor de Dios, de su misericordia, de su gracia y de su poder salvador. Somos epístolas, somos cartas a los hombres. Estoy seguro de que la tarea que se les ha encomendado ocupó las mentes de los discípulos ese día. Estaban preocupados. Me temo, sin embargo, que esa tarea rara vez pase por nuestra cabeza, hermanos. ¿En qué estamos ocupados nosotros? ¿En qué estamos mirando? Los discípulos estaban mirando, ahora tengo que hacer este trabajo
y eso ocupó sus mentes y su corazón durante toda su vida. ¿Qué hay de nosotros? ¿Se nos ha olvidado la tarea? ¿Se nos olvidó? ¿Qué estamos mirando? Estamos mirando esa tarea, estamos fijando nuestra mente, nuestro corazón en esa tarea. Mis hermanos, tenemos que decir lo mismo que Jesucristo dijo cuando era un niño ahí en el templo. ¿Qué fue lo que dijo? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Nosotros debemos decir lo mismo. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Fijemos nuestra atención en los negocios de nuestro Rey. Finalmente, Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. ¿Qué más estaban mirando? Dice ahí, Hechos 1, 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué estaban mirando los discípulos? Estaban mirando una promesa consoladora. La mente de los discípulos está llena de muchos pensamientos. Se les ha asignado una tarea que supera con creces sus capacidades. Se enfrentan a un futuro desconocido y probablemente un poco más que aterrador para ellos, sin duda alguna. Para colmo, acaban de ver que su Salvador se va. Ellos dejaron todo por seguirlo y ahora Él los deja a todos. Están aterrorizados y llenos de muchas preguntas sobre su futuro, sobre el mañana, sobre lo que les espera. Están tan cautivados por la visión de Jesús subiendo al cielo que no se dan cuenta de los dos extraños que aparecen en la montaña con ellos para reprenderlos. Ni cuenta se dan de ellos. Estos dos hombres que resultan ser ángeles, pronuncian palabras de consuelo a los confundidos discípulos. Los ángeles les dicen que este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dicen, sí, es cierto, Él se fue. Sí, es cierto, podemos entender su sentir, podemos entender las dudas que eso genera. Sí, se ha ido. Sin embargo, a pesar de eso, de que se ha ido, no sirve para nada estar mirando al cielo con una sensación de confusión, de desconcierto. ¿Por qué? Porque Él volverá. Él volverá. La implicación es clara. Los ángeles dicen que se ocupen ¿de qué? De los asuntos del Rey, sabiendo que mientras trabajan para Él y le sirven, llegará el día cuando Él regresará. Ya lo he mencionado antes, hermanos, pero esa es la misma seguridad en la que vivimos hoy. Mientras el futuro se desarrolla a nuestro alrededor, con todas sus incertidumbres y preguntas, y mientras nuestras vidas están ocupadas en servirle, tenemos la bendita confianza de que Jesús vendrá nuevamente para reclamar a su pueblo. Hay infinidad de textos bíblicos que lo prometen. Hay muchos, en los evangelios, en las cartas. Juan 14, 1 al 3, Primera Tesalonicenses 4, 16 al 18, Primera los Corintios 15, 51 al 52, por mencionar algunos. Textos que nos hablan de su segunda venida. Un día Jesús vendrá por usted y lo llevará a casa a vivir con Él para siempre en el cielo. Por eso Pablo se refirió a la venida del Señor como la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en Tito capítulo 2, versículo 13. La esperanza bienaventurada. No importa lo que depare el día de hoy
o lo que venga mañana, hermanos, no importa. Debemos descansar sabiendo que Jesús viene. Debemos fortalecernos sabiendo que Jesús viene. Debemos animarnos sabiendo que nuestra obra no es en vano. No es en vano, no importa cuán dura sea, no importa cuán difícil sea, no importa dónde la realicemos, no importa las circunstancias donde la realicemos, lo importante es que Él vendrá. No estamos trabajando en vano, no estamos siendo cristianos en vano, no estamos siendo fieles en vano, no estamos haciendo nada para el Señor en vano, porque Él vendrá y su galardón con Él. ¿Qué estamos mirando entonces esta mañana? ¿Qué tiene cautiva nuestra atención en estos días? ¿En qué estamos ocupados en la vida? ¿Estamos atrapados en la maravilla de un Salvador resucitado que nos ama y que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Estamos cautivados por eso? Si estamos atrapados en Jesús y en su gloria, eso es algo maravilloso para nosotros. Quizás estamos confundidos. ¿Está confundido acerca de los giros que ha tomado la vida recientemente? ¿Está preocupado por el futuro y lo que le depara en esta circunstancia en la que se encuentra ahora? Si está preocupado por el hoy o el mañana, tenemos el reto a que lo dejemos en las manos del Señor. Ese es el reto. No querramos nosotros arreglar el futuro, cuando de milagro podemos lidiar con el presente. Él tiene nuestro presente y todos nuestros mañanas en su poderosa mano. Traigamos nuestros miedos a Él y dejemos que Él consuele nuestros corazones. ¿Estamos sirviendo activamente al Señor y haciendo la obra que Él nos ha encargado? Si estamos sirviendo al Señor y compartiéndolo con los perdidos, debemos continuar. No debemos flaquear, no debemos desanimarnos, debemos seguir adelante. Aún sobre todos los obstáculos que podamos tener. Si hemos dejado de servirle, hay que pedir perdón a Dios. Hay que decirle: Señor, hemos desconfiado de ti. Señor, he sido un negligente. Señor, he estado ocupado en otras cosas y he descuidado tu obra. Y Él nos perdonará, sin duda que sí. Él lo ha prometido. Y entonces debemos continuar. Un día Él va a venir y nos recompensará por nuestro fiel servicio. Y por último, ¿estamos esperando su venida? ¿Estamos listos, preparados para cuando Él llegue? Algunos están listos ya. Estamos listos ya habiendo obedecido el Evangelio. Estamos listos. Pero quizás haya quienes no están listos todavía. Si el Señor viene ahora y usted no está preparado, es mejor que lo haga pronto. La Biblia dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Prepárese, prepárese, es necesario. El Señor ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dijo Pablo, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Así que prepárese. Usted necesita creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Necesita arrepentirse de sus pecados, confesar con sus labios que Jesús es el Señor y ser bautizado en agua para el perdón de sus pecados. Y entonces estar listo para cuando el Señor llegue. Así que si hay alguien que no esté listo, hoy lo puede hacer. Hoy puede decir: yo creo en Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, quiero ser bautizado para comenzar una vida nueva. Igualmente, si somos cristianos y hemos caído de la gracia, hemos dudado, también dijo el apóstol Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que hoy lo puede hacer. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revela.